Bueno, buenas noches. Bueno, voy a tratar de no aburrirlos, intentando no repetir muchas de las cuestiones que ya se han planteado. Ustedes notarán que es un panel que por su procedencia política tiene puntos de contacto en el análisis de la situación, entonces hace que muchas de las cuestiones, tanto desde el punto de vista internacional como planteó Pedro, como lo que planteó Claudio al principio, o algunas cosas que dijo Tomás, tienen o son parte de una valoración común de toda fuerza de izquierda, popular, emancipadora, que quiere transformar de una u otra manera la realidad, y a partir de ahí, por supuesto, puede haber visiones distintas en algunos temas, matices, distintas valoraciones sobre algunos aspectos. Yo creo, en ese sentido, y tomando en primer lugar un aspecto de lo que planteó Pedro, nosotros no podemos, independientemente que en la charla le demos mucho peso al problema nacional, o incluso yo voy a tocar algunas cosas de la ciudad de Buenos Aires, no podemos, por supuesto, ignorar la dinámica general de la crisis económica internacional, la crisis del capitalismo como sistema, incluso, no solo por el sentido del latiguillo de que desde 2008 más o menos eso es lo que ha ido signando un poco la situación internacional, sino incluso por lo coyuntural, porque no es que después de todos esos años estamos ya en un proceso de tranquilidad internacional que hace que cada país pueda ver su política y su economía desde el punto de vista de una recuperación. La realidad es que uno, al que le gusta el tema de economía, abre cualquier diario local o internacional y acaba de entrar en recesión Francia. Alemania creció este trimestre el 0,1%, es decir, no creció prácticamente, nulo crecimiento. No son cosas menores, porque toda la Comunidad Europea y los dos países, esto que yo ejemplifico, son los países centrales de la Comunidad Europea. Fíjense que cuando empezó la crisis, muchas veces los principales países europeos afectados fueron los que podríamos llamar más periféricos, y desde ahí Alemania o Francia son los que intentan conducir la crisis descargando ajustes muy fuertes sobre los otros países. Ahora, también ellos mismos han entrado en un proceso de crisis muy profunda, con lo cual ya la crisis ha sido de todos. Podríamos decir que sí, que Estados Unidos, que de arranque estuvo muy en el pico de la crisis, hoy no es el principal exponente, digamos, no porque no tenga elemento de crisis, pero por lo menos no está en la misma situación que estos países de Europa que yo ejemplifico. Y a su vez, todos los países, creo que Pedro tocaba China, podríamos agregar India, países que no fueron afectados de arranque por la crisis, si bien hoy no están en los niveles de crisis de las grandes potencias, sí tienen un proceso de desaceleración económica bastante importante. Por ejemplo, a China se lo ejemplificaba como el país del crecimiento de 2 dígitos, porque durante varios años su crecimiento pasaban siempre por encima del 10%, no es esa la situación hoy, ha bajado al 8, al 7, al 6 como perspectiva, el caso de India que bajó al 5%, Brasil ha bajado también su perspectiva de crecimiento. Esto nosotros tenemos que saberlo porque es un motor permanente de crisis para los propios países. Ahora estamos discutiendo acá en Argentina, pero para cualquier país que uno lo pudiera discutir, porque precisamente hay una economía mundo y, por ejemplo, que se contraiga el comercio internacional repercute sobre todos y en primer lugar sobre los países exportadores, los grandes países exportadores. Que haya recesión en grandes potencias o casi nulo crecimiento tiene que ver también con cómo afecta eso después en sus relaciones comerciales y económicas con países emergentes, con países periféricos. Todo eso es parte de la realidad y lo va a seguir siendo. Entonces, yo personalmente, nosotros cuando Cristina decía estamos blindados, no creíamos que estaba blindada, porque creemos que precisamente tiene más potencia el carácter de la crisis internacional que un país en particular. Y si ahora, que desde hace un tiempo dice que el problema es la crisis internacional y no el modelo propio, tampoco lo compartimos, porque es la crisis internacional y los errores, como le queramos llamar, del modelo kirchnerista, que está entrando en un proceso de agotamiento para nosotros bastante fuerte, es decir, terminal, ¿no? Qué sé yo, es una discusión, veremos en la realidad, pero como mínimo está en un proceso
de debilitamiento muy fuerte y donde todo lo que han planificado estos años no está saliendo de la misma manera y a la vez no han ocasionado los cambios estructurales que una sociedad que necesita responder a problemas sociales muy profundos necesitaba que se tomaran. Por ejemplo, el modelo kirchnerista, yo muchas cosas no las voy a decir, muchas de las que dijo Claudio las comparto, por ejemplo, pero para dar un ejemplo, el modelo kirchnerista en el proceso de más crecimiento económico tuvo varios años de superávit fiscal y un poco se intentó responder o resolver cuestiones económicas apoyado precisamente en ese superávit, incluido hace años pagos de vencimientos externos. Se intentó, eso fue cambiando, dejó de haber superávit fiscal. Se intentó esperar si llegaba a algún grado de inversiones, no llegaron grados de inversiones, y no digo esto porque nosotros defendamos que lleguen las inversiones extranjeras, digo desde el punto de vista burgués. La verdad, las últimas medidas en función, por ejemplo, el blanqueo, las más categóricas de todas, vienen un poco a demostrar que hay una necesidad imperiosa del gobierno de hacerse dinero fresco y de tratar de solucionar por alguna otra vía algunas cuestiones. Efectivamente, el gobierno, si lo queremos ejemplificar o comparar, a cualquiera que está acá le cobra el 21% de IVA y a muchos de los que están acá o afuera le cobra un impuesto al salario de los trabajadores, pero permite a la vez el blanqueo indiscriminado de los grandes evasores de este país, digamos. Esto es importante, ¿por qué? Porque en economía no se discute solo economía, se discute de proyecto político, y los proyectos políticos también se definen, en primer lugar, no por los relatos particulares, sino por las medidas concretas que uno toma o no. Entonces, estas cuestiones tienen que ver un poco con el proyecto político-económico del kirchnerismo y la situación en la que se encuentra, que no es precisamente de fortaleza, sino de gran debilidad, de mucho descontento alrededor de esta situación. De mucha, como todos los análisis plantean, incluso el análisis de la propia burguesía, de mucha desconfianza a mediano y largo plazo de a dónde va la economía, pero yo no lo quiero ver desde ese punto de vista, porque muchas veces en los análisis de la burguesía está el planteo de, bueno, cómo los mercados ven con expectativa una situación económica. Nosotros no es lo que más nos preocupa cómo lo ven los mercados, el problema es cómo ve la perspectiva económica el trabajador, el estudiante, el desocupado, el ciudadano de a pie, como se dice, y bueno, la perspectiva de cualquiera en general que hace malabares para llegar a fin de mes, hace que a diferencia que en el 2003, 2004, 2005, 2006 o en otros momentos donde la perspectiva económica se la veía un poco mejor, en este momento se la ve con muchas más dificultades a mediano y largo plazo. Por eso la situación en la que se encuentra el propio gobierno. Y en el medio de que es un modelo económico y político que precisamente no ha generado las transformaciones que, por lo menos por las que peleamos nosotros. Entonces, a partir de ahí, uno tiene que ver, tratar de verlo desde el punto de vista más práctico y concreto posible. Yo, por ejemplo, grandes transformaciones desde el punto de vista de la producción y la industria. Nosotros podríamos decir, bueno, sí, se estatizó YPF con el 51% de las acciones de YPF. El problema es si en el transcurso de este periodo de tiempo el país ha recuperado el control petrolero y ha solucionado la crisis energética o no. Nosotros más bien vemos que incluso con el 51% de esas acciones la crisis energética sigue siendo un problema cotidiano y muchas veces en sentido no solo de no mejorar sino de empeorar, agregándole nuevos acuerdos comerciales con otras transnacionales para liquidar con el método fracking parte de las riquezas en materia de agua de nuestro propio país. O uno puede verlo desde el punto de vista de los cambios estructurales en materia de transporte. Hablando los otros días en una charla con los familiares de las víctimas de Once, un poco a veces desde que pasó esa tragedia hasta hoy, ¿qué ha cambiado? No ha cambiado nada, pero no es desde que pasó esa tragedia hasta hoy, ¿no? En los últimos años no ha cambiado nada. Quien toma el Roca, quien toma el Sarmiento, quien toma cualquiera de los pocos lugares donde hay tren en este país, no ha habido ningún cambio estructural. Y nacionalmente no hay cambio estructural alrededor del transporte. No lo ha habido desde el punto de vista del campo. Por ejemplo, yo que soy de Rosario, Alejandro de Córdoba seguramente va a ver lo mismo que yo voy a decir ahora, y vos de Pergamino también, pero cualquiera que agarre un auto en este país, yo cuando era chico y agarraba un auto Rosario y Buenos Aires con un colectivo, me cansaba de ver vacas,
distintas cuestiones, grano, la famosa frase del granero del mundo, todo eso no existe. Hay verde y soja porque vos la quieras mirar, hacer Rosario, Buenos Aires, Córdoba, los lugares, hay un desarrollo de la sofisticación y sinceramente no le podemos echar la culpa de eso solamente al menemismo. Han pasado 10 años de kirchnerismo y han sido también cómplices de esa situación. Entonces, estando claro que por supuesto en el país hay un sector de la derecha tradicional, un sector burgués representado en Clarín o en quien lo queramos representar enfrentado al gobierno, y que desde ya ninguno de los que estamos acá, ni nosotros por supuesto, defendemos posturas o propuestas en función de apoyo a esos sectores, para nada, pero es evidente que no ha habido estos años una pelea contra las corporaciones en función de darle a la sociedad y a los sectores desprotegidos las soluciones de fondo y estructurales que hacían falta, sino que ha habido un enfrentamiento en los últimos años a un sector de la burguesía, efectivamente, pero muchas veces en connivencia y apoyo a otros sectores burgueses importantes, como las grandes transnacionales mineras, algunos sectores petroleros, el poder financiero. Bueno, Claudio tocó algunos ejemplos, yo no quiero alargarlo mucho, pero bueno, eso está empezando a hacer agua un poco en la situación y no se soluciona con frases del tipo de la presidenta el acto de los otros días, yo no pongo los precios los ponen los grandes empresarios, porque tampoco es así la realidad, o digamos, decirlo de otra manera, entre el precio que ponen los grandes empresarios o entre el producto inicial y los grandes empresarios y los grandes formadores de precios, tendría que haber un Estado y un proyecto político que evitara esa situación, porque no se trata de decir yo no tengo la culpa porque la ponen otros, se trata de decir qué hace un gobierno para evitar que existan los formadores de precios y tomar medidas en función de defender el poder adquisitivo de los trabajadores, de los sectores populares. Lo mismo en relación al dólar, creo que en eso Claudio lo planteó muy bien, como el control de cambio, todo eso no tiene que hacerse con el sector medio, con el sector más chico que a lo mejor junta a duras penas algunos dólares de ahorro para su hijo, para su hija, para su familia, sino cómo se controla a lo que va de miles y millones de dólares mensualmente en este país. Entonces, por supuesto, hay otras medidas que se podrían tomar que no tienen nada que ver con ningún proyecto de derecha, ni de regreso a los 90, ni liberal, ni neoliberal, pero que también son distintos al modelo que el kirchnerismo llevó haciendo estos años, que implican una reforma tributaria global, precisamente para que paguen más los que más tienen y no los que menos tienen, que implica grandes planes de obras públicas para que de verdad se desarrollen distintas ramas de la economía y el propio empleo, que implica el control de puertos, el control de comercio exterior, un montón de cuestiones que no son cuestiones, creo yo, abstractas, sino precisamente muy concretas, porque son las que pueden hacer que un poco se arranque de poder tener más dinero con el proyecto político y económico para ponerlo en función de las grandes mayorías. Entonces, nosotros vamos a un periodo en un sentido de más conflictividad, posiblemente social, porque por ejemplo el intento del gobierno de que haya menos presión salarial es un intento difícil de evitar, porque el trabajador necesita ganar más porque lo que gana no le alcanza, entonces se puede poner un intento de techo salarial, pero siempre por algún lado surge un conflicto, algún problema que hace que los trabajadores arranquemos más, muchas veces eso un poco en la perspectiva del país condiciona los proyectos, incluso el proyecto del propio gobierno. Desde ya no estamos, por supuesto, en una situación de Grecia, ni es esa la situación del país, y en eso veremos la dinámica por eso, si la dinámica llega a que lleguemos al 2015 y sea vía electoral, como las cosas se vayan desarrollando. Pero sí es evidente, para poner un ejemplo que se me entienda, que la coyuntura donde el gobierno sacó el 54% y ganó claramente las elecciones no tiene mucho que ver con la coyuntura actual, donde hay mucho más descontento, mucho más problemas económicos, muchos problemas sociales, y en ese sentido no tenemos que verlo solo desde el punto de vista del peligro que un nuevo proyecto de derecha surja, sino hay que verlo de la posibilidad concreta de que un proyecto amplio a la izquierda surja en ese descontento y a mediano y largo plazo actúe en el país en sentido positivo y en sentido transformador. Yo creo que en esa situación también tenemos que ver cómo repercute esto en la propia capital, porque muchos de los que estamos acá militamos todos los días en gremio de la capital, o en comunas, o en distintos lugares, y efectivamente hay ya una repercusión de la situación económica
en el caso de la capital tiene una economía, para empezar, tiene la cuarta parte del Producto Bruto del país prácticamente, y entonces tiene un peso muy importante en la situación. Es una economía de mucho servicio, donde el consumo y todas esas cuestiones tienen un peso determinante, y ya esa cuestión ya está actuando sobre la propia ciudad, porque efectivamente una ciudad que tiene, por ejemplo, un sector cultural muy grande, sectores medios, acostumbrados a ir a un cine, a un teatro, a comer con la familia en un lugar, por tomar, por ejemplo, una cultura de la clase media capitalina. Nosotros estamos en un momento donde, si bien eso sucede, lo que más sucede es ir un poquito menos, salir menos a comer, ir menos al cine al que le gusta ir al cine, tratar de ver cuándo... la miro a Maru, porque esto me lo dijo los otros días, cuando uno va al supermercado, cómo hace para con la misma plata tratar de que te alcanza porque no te alcanza. Eso ya sucede, no sucede en la provincia más pobre del país, sucede en la capital del país, y también, por supuesto, en la provincia más pobre. Eso empieza a afectar el empleo. Los datos de la economía de la capital dan que baja el empleo en blanco, lo mismo que los datos de la economía nacional. El primer empleo, vieron que hasta el INDEC reconoció estos días que la desocupación un poco aumentó, en realidad. Ese es el dato del INDEC. Evidentemente debe ser un poco superior todavía, pero el primero que baja es el empleo en blanco, no el precario, baja el blanco, tanto a nivel nacional como en la ciudad. Esa situación empieza a afectar en la ciudad, pero sobre la base de un gobierno que tiene un modelo económico y político distinto, digamos, en función de, podemos hablar en función de Borda, si quieren, que es la cosa más salvaje y bestial de cómo se actuó, pero tiene que ver, digamos, con un modelo económico en la ciudad que parte de generar negociados tremendos para los grandes y no tan grandes grupos empresarios, que adopta la modalidad de los distritos, como está el distrito tecnológico, alguno lo habrá escuchado, y está el distrito de las artes, y está el centro de carga, todo distrito, que un distrito es un poquito una confluencia de grupos empresarios donde el gobierno le libera zonas y lo libera de impuestos para que pueda desarrollar. Ese es parte del modelo económico del macrismo en la ciudad. Entonces, en esos sectores, por ejemplo, el distrito tecnológico, que es Pompeya, Parque Patricio, es, bueno, todos los que quieran invertir acá, ustedes no pagan impuestos, no pagan ningún tipo de tributo, pueden estar ahí tranquilos, mientras los impuestos los pagamos todos nosotros, digamos. Ese es un modelo concreto de desarrollo, un modelo que está basado también en un presupuesto que subejecuta partidas de salud, de educación, que teniendo más de 100.000 viviendas menos, que son las que se necesitan en la ciudad, ponen en el presupuesto 2013 menos todavía partidas presupuestarias para vivienda, que graciosamente podríamos decir, aunque es tremendo, se toma desde el punto de vista de la ciudad para desarrollar los presupuestos, los datos del INDEC de inflación. En la televisión todo el mundo denuncia que los datos del INDEC son falsos, pero después a la hora de hacer los presupuestos se toman los datos del INDEC. Todo eso tiene que ver también con un modelo que tiene sí un punto de comparación en un sentido con el modelo nacional, que es no cobrarles impuestos, cobrarles muy poco a sectores empresarios concentrados. En el caso del gobierno nacional, las mineras, las transacciones financieras, las grandes petroleras, no se le cobra nada a algunas y muy poquito a otras. En algunos casos acá pasa lo mismo, se libera zonas directamente para negocios inmobiliarios, para negocios tecnológicos, para el transporte de carga, para todas esas cuestiones. Y nosotros tenemos que ver cómo, así como nacionalmente proponemos un modelo económico y político distinto, también en el caso de la ciudad enfrentar en las cuestiones concretas estas medidas económicas y también proponer precisamente medidas distintas. Eso, Alejandro ha presentado proyectos, por ejemplo, en medio de las inundaciones para que no se le cobren a los afectados, no se les cobre el impuesto, se lo libere de un montón de carga tributaria, se les responda a ellos. Bueno, no se hace eso en la ciudad, se hace lo contrario, se exime de impuestos a los grandes sectores. También se podría grabar todas las cuestiones ligadas a la bolsa de comercio. Le dan, creo Alejandro me corregirá, pero como 3.000 millones creo que daría solo grabar ese aspecto, y tampoco se lo graba, no se le cobra a Cristóbal López por los casinos. Hay un montón de medidas que en la propia ciudad se podrían tomar. Podríamos agregarle, eliminar el impuesto, eliminar el subsidio a la educación privada, quitar el contrato de la basura, que es una grosería completa, que es una fortuna de dinero que pagan todos los vecinos de la ciudad, a una regulación privada, cuando podría hacerse completamente de otra manera. O sea, así como en la nación nosotros tenemos
la posibilidad de tomar medidas que solucionen problemas estructurales, también en la ciudad se podría cambiar este modelo macrista por otro completamente distinto, que esté en función de un proyecto con el país y que permita precisamente resolver los problemas de los trabajadores estatales de la ciudad, de las escuelas, de los hospitales que se caen a pedazos en cualquier comuna, de los afectados por las inundaciones, de un montón de sectores del subte, por supuesto, que necesitaría un modelo estatal con control social completamente distinto. Pero bueno, yo para no extenderme más creo que una cosa, la situación internacional de crisis económica y de continuidad va a afectar al continente y va a afectar a nuestro país cada vez más, y que nosotros en ese contexto tenemos que dar una pelea política a nivel nacional y a nivel de la ciudad de Buenos Aires por contraponer a los modelos existentes, tanto del kirchnerismo como de cualquier variante de la derecha política, en el caso de la ciudad, el macrismo, un modelo político y económico profundamente transformador, emancipador, que tome medidas sólidas y estructurales, que las medidas que tome sean puestas en función de esas mayorías y debatidas y discutidas con esas mayorías, y que por supuesto en función de ese proyecto hay dos aspectos que nosotros no podemos dejar de lado, que no son económicos en sí mismos, sino son políticos y concretos. La primera es que las fuerzas políticas que peleamos por esta salida estemos en la primera línea de defensa y de lucha de todas las compañeras y compañeros que pelean cotidianamente, por cuestiones salariales, por cuestiones ambientales, por cuestiones educativas, de salud, por la cuestión que sea. En el caso de la ciudad, bueno, esto pudo verse en el caso del Borda, que fue una represión violenta en función de avanzar en esa zona de la ciudad con los proyectos económicos del macrismo. Hay que ver con alegría que ante semejante salvajada haya habido un repudio tan grande de la población. Eso es bueno, porque marca que la población, o un sector muy importante de la población, no compra esa política, entonces eso deja margen para hacer otra, y efectivamente, junto con estar en esos procesos, nosotros tenemos que plantear propuestas económicas y un modelo político y económico completamente distinta, desde la necesidad de construir una herramienta política que dispute sectores de masa de la ciudad y del país, que trate de disputar también el terreno electoral. Es un terreno muy difícil y en el cual estamos ahora en un periodo justo de día de mucho debate, donde nosotros aspiramos que se pueda construir un frente político y electoral grande, amplio, unitario, sin exclusiones, donde los perfiles de todos los sectores políticos, incluido el nuestro, estén representados en esa construcción, y si no, efectivamente nosotros daremos esa pelea con todos aquellos que quieran darla, pero la consideramos parte de una pelea política global, que es latinoamericana, como dijo Pedro, que tiene que tener una comprensión internacional de dónde está parado el mundo hoy, y que tiene que enfrentar, creo yo, y termino con esto, cualquier lógica de posibilismo, tanto en el terreno político como en el terreno económico. Esa lógica el kirchnerismo la usa bastante, que no le ponga ese nombre, de bueno, esto es lo que se puede, hasta acá da, es lo que pudimos, un poco más. No es lo que se puede. Lo que se puede es lo que en la realidad uno quiere hacer y pelea, y después la propia realidad dirá si lo logró o no lo logró. Lo que se puede en materia económica y en materia política, en el marco de una crisis capitalista, creemos nosotros, es trascender las fronteras de la situación actual en un desarrollo antiimperialista y anticapitalista, que es el único que podría posibilitar cambios profundos. ¿Es el más difícil? Sí, es muy difícil, pero es un camino posible, porque todos los demás efectivamente terminan provocando nuevos fracasos, nuevas frustraciones, y que lleguemos a este inicio de un nuevo milenio con los problemas estructurales que tiene la humanidad, el país y también la ciudad de Buenos Aires.